Saludos, amables televidentes. Bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, para conversar sobre temas de interés colectivo, hablar sobre economía, pero de economía útil para la ciudadanía, para la gente, entendible. Como se decía o se dice anteriormente también, economía para no economistas. Yo soy Esteban Delgado. Como siempre, me hago acompañar de Jairon Severino, pero en esta ocasión, Jairon Severino está en una asignación especial. Por lo tanto, hemos traído un invitado especial para conversar precisamente sobre temas de economía y quién más adecuado para ello que el amigo Antonio Siriaco, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una cara conocida en la República Dominicana, y se trata de una persona con la que siempre es grato conversar sobre estos temas. Saludos, Antonio Siriaco. Esteban, para mí es un placer estar contigo en Dinámica Económica, siempre presto a las preguntas. Vamos a dedicar este espacio para esta conversación, más que una entrevista sobre temas de economía. Y quisiera ver tu visión, Antonio, sobre el comportamiento, ciertamente, de la economía en el año 2023 y la perspectiva de 2024, tomando en cuenta de que este año fue realmente lento. Estamos hablando de un crecimiento muy limitado, de 2.5%, yo digo que empujando, llegaron a 2.5%. Claro. ¿Cómo evalúas el 2023? Mira, tú sabes que la economía dominicana es una economía de alto crecimiento. En los últimos 50 años, una economía que ha crecido a una tasa incluso por encima un poquito de su crecimiento potencial. Y cuando hay situaciones incluso como la que ocurrió el año pasado, donde evidentemente hubo un freno al crecimiento, una economía que terminó en la vecindad del 2.5, evidentemente que la gente lo siente, ¿no? Y lo siente mucho porque no es una economía que crece lenta tradicionalmente, es que crece mucho. Y cuando crece por debajo de su crecimiento potencial, evidentemente que yo creo que la gente común y corriente siente que la actividad económica se ralentiza. Claro, eso no significa que eso fue una catástrofe, porque tuvo un crecimiento positivo y además también porque la economía mundial tuvo menor crecimiento. Y las economías de la región, en el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, tuvo un crecimiento de 2.1. Pero el 2.5 no es el crecimiento, obviamente, potencial de la República Dominicana. Y eso se manifestó durante prácticamente todo el año y mucho más en la primera mitad del año 2023. No hay que olvidar que en los primeros 3 meses la economía apenas creció 1.2. Sí, y eso es un crecimiento extremadamente bajo. Y claro, eso tiene su explicación porque los bancos centrales, y eso no escapó al Banco Central de la República Dominicana, estuvo lidiando desde el año 2022 con el tema de la inflación. Y la inflación, en cierta manera, hizo que el Banco Central cambiara su postura en términos de su política monetaria. Una política monetaria que se inició con el tema pandémico y parte de la pospandemia con una política monetaria acomodaticia, flexible, que inducía a tasas de interés bajas. Sin embargo, ya cuando resurge el tema de la inflación, que comenzó básicamente a finales del año 2021, con todo el tema de la gran recuperación y las disrupciones en la cadena de suministro, pero que luego en el año 2022, con el resurgimiento o la aparición, vamos a decir, del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya eso comenzó a tensar mercados importantes. Sí, que algo que yo menciono siempre, porque fíjate que las autoridades monetarias, cuando se produce lo de la pandemia, pues obviamente para tratar de recuperar la economía, dedicaron el año 2021 a una política expansiva, pero una política expansiva sabiendo que eso iba a provocar inflación. Porque yo me imagino que las autoridades monetarias dijeron, bueno, esa inflación inducida, nosotros luego buscaremos la manera de controlarla. Pero luego vino una inflación que no fue inducida, sino que fue externa. Fue importada. Y esa inflación entonces importada no hubo forma de controlarla con lo que está acostumbrado el Banco Central a controlar. Decir, bueno, mira, porque fue una inflación más que de origen monetario, fue una inflación de costos. De costos, sí. Y entonces ahí, y además que tú no controlas, evidentemente que hubo una situación
que todavía está latente, que está, vamos a decir, de baja intensidad, pero que claramente tensó mercados donde la República Dominicana es un importador importante de hidrocarburos, pero también de commodities que son materias primas para bienes que son sumamente importantes en la canasta básica, como el caso de la producción de pollo, la producción de arroz, y tú no controlas esa parte. Entonces el Banco Central y muchos bancos centrales cambiaron de postura. Y entonces, de una política monetaria un tanto laxa, acomodaticia, apretaron y pasaron a una política mucho más restrictiva. Y eso claramente indujo a una disminución de la inversión privada, del consumo privado, y eso ralentizó la economía durante los primeros 6 meses. Fíjate que el año pasado, cuando el Banco Central se da cuenta, ya los primeros meses, que la economía había crecido muy poco, comenzó entonces con estímulo al sector de la construcción. Sí. Porque fue uno de los sectores más afectados. Fue la construcción. Tuvo un crecimiento negativo incluso. Y cuando tú observas que el sector privado... Afectado por doble vía. Por doble vía, claro. Cuando decimos doble vía, un sector afectado no solo porque, bueno, por tasa de interés alta. Tasa de interés alta, sino que menos actividad dentro de la construcción, sino que también los materiales de construcción se incrementaron porque todo lo que se utiliza en construcción es importado. Es importado. Todo. Entonces, fíjate que el Banco Central en febrero, inmediatamente a través de los fondos de liquidez, le otorga por facilidades 21.400 millones de pesos. Sí. A tasa que no pasara de un 9% para construcción de vivienda de bajo costo, 4.4 millones de pesos. Claro, el sector construcción había crecido negativo realmente. Y cuando el Banco Central le da esa facilidad, pero tú sabes que ya las tasas de interés comenzaron a subir. Y el sector construcción es un sector donde el 30% es público, pero el 70% es privado. De manera que es muy propenso a las variaciones en las tasas de interés. Y claro, el Banco Central se dio cuenta. Luego el banco comenzó también a otorgar estímulos a otros sectores. Y creo que durante el año 2023 otorgó, creo que 158.000 o 100... Sí, 58.000, 159.000 millones de pesos. Por lo menos que se desembolsaron. Sí. Y eso claramente, tomando en consideración que yo creo, Esteban, que las políticas monetarias fueron un tanto muy restrictivas, un poquito en exceso. Quizá el Banco Central se concentró mucho en hacer converger los niveles de inflación. Y lo logró, pero a costa de ahora, ralentizar el crecimiento. Sin embargo, cuando nos fijamos en eso, Siriaco, está el elemento político. Claro. O sea, un gobierno cuyo presidente aspira a una reelección en un año preelectoral, tú sacrificas el crecimiento y no sacrificas el factor precio. O sea, yo me imagino que eso se analizó más que económicamente, políticamente. O sea, si hay algo que hace que el voto de la población varíe, es la inflación. Pero no necesariamente el crecimiento. No, es cierto, pero mira lo interesante. Mira, cuando tú analizas, si bien es cierto que la inflación anualizada convergió, incluso el último dato del banco habla de 3.7, es decir, 3. Por debajo del 4. Sí, menos. Ahora, cuando tú analizas la inflación, porque ese dato es un dato promedio. Ahora, cuando tú dices, bueno, la inflación generalmente hay que verla también por grupos de bienes y servicios. Y tú lo descompones por grupos de bienes y servicios. Dices, bueno, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene una ponderación de un 24%. Ese grupo todavía no ha convergido al nivel del 4%, está un poco por encima. Es decir, que el proceso de disminución de ese grupo, que tiene un peso muy grande, todavía está, incluso el último dato, a diciembre del año pasado, creo que está a 5 puntos y algo. Entonces, por eso es que la gente algunas veces se queja. Sí. Y es cierto lo que tú dices, o sea, la gente que no siente la reducción de los precios, porque al final, cuando yo en mi presupuesto, un componente todavía fuerte en mi presupuesto son alimentos y bebidas no alcohólicas. No, y el otro elemento, Siriaco, que como quiera los precios continuaron subiendo, porque la gente te dice
Tú dices, bueno, mira, la inflación está controlada. Bueno, está controlada, pero ese 4%... Pero a un nivel más alto. A un nivel más alto. Claro. O sea, porque ese 4% es tomando como punto de partida lo que ya había aumentado el año pasado. Exacto. O sea, entonces, como hubo alta inflación el año 2022, el año 2022 hubo alta inflación. Entonces, partiendo de ahí, claro, la inflación del 2023 fue de 4%, pero eso quiere decir que los precios están en promedio 4% mayor que como estaban cuando estaban subiendo. Como quiera siguieron subiendo. Claro, y hay que tomar en consideración un elemento, Esteban, es que, oye, no todos los precios bajan a la misma velocidad de los bienes y servicios. Uno baja muy rápido y otros se quedan más arriba. Entonces, todo eso hay que verlo. La inflación es un fenómeno complejo. Yo escribí un artículo diciendo la relevancia de la inflación de alimentos. Por eso que tú había dicho, por ejemplo, la gente, y mucho más en un proceso que se avecina electoral, la gente, más que un tema de crecimiento, la gente lo que siente es cómo su salario le alcanza. Y en ese sentido, si los precios todavía de los productos que ellos compran con frecuencia lo sienten alto, evidentemente que eso tiene un impacto también político. Sí. Y yo creo que quizás el Banco Central se adelantó, vamos a decir, o por lo menos vio esa prioridad. Dijo, mira, el próximo año es un año político, 2024. Entonces, en el 2023 déjame yo como apretar un poco, mucho, porque nosotros fuimos uno de los primeros países que convergió a su meta de inflación. Sí, este fue de los primeros países también que comenzó. Y que comenzó la restricción. Sí. Entonces, como que ahí hubo... Porque esa restricción empezó en noviembre de 2022. Claro, fíjate que cuando tú observas el IMAE, generalmente ya comienza un crecimiento en septiembre de 3.6, que ya por lo menos tú dices, bueno, ya no es un crecimiento de un 2 ni de un 1, 3.6. Luego en octubre crece 3.1 y luego entonces en noviembre el IMAE crece 4.2. Por lo menos ya en esos últimos 4 meses, pero ya era tarde, porque para tú terminar incluso con una meta rebajada de crecimiento de un 3%, tenía que crecer por encima del 7. Y ya era imposible. Tenemos que ir a una pausa y cuando retornemos vamos a continuar conversando con Antonio Siriaco sobre economía de utilidad para la gente. Volvemos en breve, Dinámica Económica.